Eh, todo el análisis, como les repito, de los análisis de los objetos tecnológicos es como el resumen o la concentración de lo que ustedes aprendieron durante el primer semestre. Por lo tanto, ahora vamos a, todo ese conocimiento, chicos, lo vamos a ir adecuando a conceptos, que en el fondo no es tan complicado. A lo mejor el hecho de conocer algún tipo de concepto distinto los va a complicar, pero no es así, porque vamos a analizarlo con cuidado. Fíjense ustedes que la evolución de los objetos, el primer concepto que se nos viene como a la mente al evolucionar un objeto cualquiera, desde el más simple al más compuesto, tiene que ver con una sola palabra, digamos, con un solo concepto. ¿Cuál sería el concepto clave, chicos, para la evolución de los objetos? ¿Qué creen ustedes? A ver, mis buenos alumnos, a participar. ¿Cuál sería el concepto o la palabra clave o el factor que interviene, niños, en la evolución de los objetos? Creo que eso ya lo habíamos visto. ¿Me pueden? ¿Quién se acordará? A ver. Es un solo concepto. Y en base a eso está la evolución, la transformación, el análisis. A ver, ¿quién se acuerda? Exactamente, Martín. Muy bien. Muy bien. El concepto de necesidad, chicos, entre paréntesis, acuérdense que anoto a los participantes para una nota posterior finalizando el segundo semestre, ¿ya? Y en este caso el año. Todo eso, chicos, todo lo que nosotros vemos, quiere decir que está involucrado directamente con el concepto de necesidad. En base a ese concepto, a la necesidad que tenemos nosotros continuamente, se realiza todo este proceso de la evolución, transformación, mejora, modificación, etcétera, de los objetos tecnológicos. Ustedes este año han aprendido mucho más, y el próximo año a lo mejor el segundo medio va a ser un poquito más fácil, porque ya esto ustedes ya lo tienen como internalizado. Quizás como un concepto definido no, pero sí el proceso, ¿cierto? Saben cuáles son las fases del proceso, cuáles son los conceptos claves, ¿cierto? Y como Martín recién dijo, el concepto principal de todo este proceso es la necesidad de las personas. Ahora, evolucionan porque siempre, continuamente estamos en con necesidades, ¿cierto? ¿Por qué nosotros, chicos, o ustedes, o la vida, las personas, estamos continuamente necesitando? ¿A qué creen ustedes que se deberá eso? ¿Por qué hablamos? Porque podríamos quedarnos con, por ejemplo, los objetos que nosotros tenemos en nuestra casa, en el colegio, nosotros como personas, y ya. Pero ¿por qué ustedes creen que siempre se están elaborando otro tipo de objetos? ¿Para qué será? ¿O por qué será? ¿Chicos? ¿Cuál creen ustedes que será el motivo? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Pensemos, son recién las 11 y algo, así que están con la mente fresquita. ¿Tuvieron clase antes? No. No. Entonces, chicos, tienen su mente así como fresca. ¿Por qué creen que ustedes que hay una continua necesidad? ¿Por qué será? ¿Cuál es el otro concepto que interviene en esto?
El primero era necesidad, ¿cierto? ¿Y cuál sería el segundo concepto? ¿Por qué nosotros continuamente estamos necesitando algo? Porque podría ser que nos quedáramos con lo que tenemos, ¿cierto? Pero hay muchos factores que influyen, pero según ustedes, quiero escuchar opiniones. ¿Cuál sería el otro factor? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? A ver, Juan Pablo, Sebastián, la Sarita, Antonella, Axel. ¿Qué pasa, chicos, ahí? Además de que hay una constante necesidad, ¿qué otro factor importante? ¿Qué es el otro, ¿cuál es el otro factor que va cambiando también? ¿Cuál será? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? A ver. Ustedes son adolescentes, ¿cierto? Y como adolescentes siempre están buscando cosas nuevas, ¿cierto? Tratando de conocer. Y tienen necesidades también, ¿no es cierto? La pregunta era, ¿cuál era el otro factor que influye? ¿Será el ser humano? ¿Qué dicen ustedes? Puede ser, ¿no es cierto? A ver, tengo un solo alumno hoy día en clase, Martín. Ya pues chicos, despertemos. El hombre, ¿cierto? El ser humano siempre está con, por último, se le ocurre qué cosas yo podría tener para alivianar la vida, para que sea más fácil, ¿cierto? En base a eso vamos a ir conociendo a qué se refiere cada concepto. ¿Ya, tía? Ya, tía Claudita nos va a mostrar entonces lo que viene ahora. Parece que estamos con mucho sueño. Ya. Tenemos entonces que al analizar los objetos tecnológicos, chicos, tenemos que fijarnos en 5 conceptos específicos, que son los que piensan los grandes fabricantes, genios y todos los creadores de estos objetos. Y me refiero a objeto a todo, a todo, a todo, desde un lápiz chico hasta, no sé, un envase, todo. ¿Ya? No solamente los objetos tecnológicos electrónicos, que generalmente por un tipo de mentalidad o quizás equivocación, se pensaba que la tecnología era solamente los objetos electrónicos, y no es así. Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Desde el más simple al más complejo. ¿Cuáles serían entonces los tipos de análisis? Y aquí quiero, chicos, que participen, porque en este momento tengo solo a Martín. Dice, el análisis del objeto tecnológico permite entender el funcionamiento de los objetos tecnológicos y facilita, ¿cierto?, el desarrollo del producto. Ya. ¿Cuáles son los conceptos de análisis? Si yo digo análisis formal, ¿qué será, chicos? ¿Cuál será el análisis formal que yo hago, por ejemplo, de mi celular? Si yo quisiera hacer un análisis formal, ¿a qué se referirá o qué creen ustedes? ¿Qué será eso? A ver. No, Martín, eso viene después. Formal. ¿Qué te dice la palabra formal? ¿A qué se parece? ¿A la? ¿Qué forma tiene este celular, chicos? Rectangular. La forma Rectangular. La forma, muy bien, Sofía.
Así de simple, no nos comprimimos tanto. A la forma del objeto, ¿cierto? Ah, ¿cierto, Martín? Ya. Tía nos puede mostrar, ¿puede ampliarla un poquito, porfa? No sé si los chicos alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver, chicos? Ahí, ya. Lo de arriba, tita, porfa. Ahí, gracias. Ya. Después tenemos el análisis técnico, niños. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá cuando hablo yo, hagamos un análisis técnico del celular? ¿Qué será? ¿Por cómo es? ¿Cómo es en cuanto a qué, Sofía? Porque ya vimos que el análisis formal era la forma, obvio, ¿cierto? Es delgadito, es liviano y tiene forma rectangular. Ya. Si hablamos de análisis técnico, ¿qué involucra ahí? Los, ¿qué? Los materiales con que está hecho, con que está fabricado, ¿cierto? Ese sería el análisis técnico. Todo lo que compone y cómo está compuesto, cómo están enganchados, ensamblados. Muy bien, Martín. Muy bien. Después viene análisis funcional. Aquí yo creo que todos van a entender. ¿Cuál será el análisis funcional? ¿Cómo funciona, no es cierto? Milla muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo, cierto, que ocupó la persona que lo creó? ¿Cómo funciona? Después dice análisis estético. Yo puedo decir de este celular que una de las partes es un color rojo oscuro, la pantalla se ve en negro, pero a veces se ilumina, ¿cierto? ¿Qué tendrá que ver? Y lo compré por esto, me gustó. Entonces, ¿qué tendrá que ver el análisis estético? ¿A qué se referirá cuando Por nosotros el, hablamos de estética? por el diseño, ¿no? Ya, por el diseño, sí, por la apariencia física, ¿cierto? ¿Cómo se ve? Si es agradable, si es bonito, si a lo mejor los colores son muy oscuros. Por ejemplo, ustedes estéticamente se ven muy bien, ¿cierto? Bonitos, se arreglan, ¿verdad? Entonces es atractivo, alguien puede ver. Cuando la mamá, ¿cierto? Se arregla, se va a peinar, se pone una ropa nueva o va a una fiesta, ustedes le dicen, mamá, qué linda te ves, ¿cierto? Te quedó bien esa ropa, el peinado, etc. La parte apariencia estética, pero exterior, lo que se ve, ¿cierto? Nosotros cuando nos compramos ropa es para vernos bien, ¿cierto? Y es como quedamos contentos cuando encontramos algo que nos gustó y que nos quedó bien. Todo lo que es estético, chicos, la apariencia de afuera, lo que se ve. Y después viene la pregunta del millón, que yo creo que aquí todos la van a saber. El análisis socioeconómico, chicos. ¿A qué se referirá? Y es el más complicado, ¿eh? En cuanto a la creación de nuevos objetos. Al valor. Al valor, ¿cierto? Al valor social. Ahora bien, Juan Pablo Lillo, ¿estás por ahí? Franco, Ignacio, ¿o tienen solamente el nombre? Porque también pasa que a veces dejan el nombre y no van a clase, chicos. No, profe, yo estoy acá. Ya, Franquito. Dime, me decía la Sofía que el análisis socioeconómico tiene que ver con el valor, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se alcanza a escuchar o no? Ya. ¿Qué interviene en el valor, chicos? ¿De qué dependerá el valor de un objeto? ¿Qué creen ustedes que pasa? Claro, tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el gasto de los materiales. ¿Qué materiales y el valor de ellos?
Muy bien, Martín. Pero ¿cuál también será la capacidad? Claro, Franco, muy bien. Claro, porque depende de la capacidad, son el tipo de material aplicado, ¿no es cierto? Muy bien. Chicos, pero ¿cuál sería otro factor súper importante ahí? Claro, puede ser, Franco. Entre más aplicaciones tiene, mayor capacidad, ¿verdad? Pero, ¿quiénes también intervinieron en la elaboración? ¿De qué dependerá? Aparte de los materiales y de la capacidad. Muy bien, las marcas que se hacen cargo, ¿cierto? Toda la parte publicitaria, muy bien. Pero hay un factor, chicos, que al momento de comprar nos dice, ¡ay, qué caro esto! Pero fíjense ustedes que si nosotros vamos a comprar algo, no es, el valor es muy alto. Pero si vemos algo que no es tan caro, dice, ah, pero es que a lo mejor no son tan buenos. ¿Se fijan? Hay una dualidad ahí. Claro, más caro. Pero hay un factor, chico, también aparte de los materiales. ¿Quién elabora esto? ¿Quién interviene? ¿La? ¿Quiénes intervienen en la elaboración? ¿Quién elabora, chicos? ¿Y de qué están compuestas las empresas, Franco? ¿Quiénes las forman? Las personas. ¿Cierto, Martín? Entonces, el valor comienza, chicos, desde la creación, ¿cierto? De la idea, las empresas que se hacen cargo, la mano de obra. ¿Cuánta mano de obra vamos a ocupar en la elaboración de este objeto? 20 personas, 30 personas, desde el diseñador, ¿cierto? Desde el ingeniero, todas las personas que se involucran. Todo eso, chicos, tiene que ver en análisis socioeconómico, que esto es pregunta de prueba. Todo lo que estamos viendo va a haber otra prueba después. Así que, por favor, atención. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a analizar el cuadrito que viene a continuación, en que a lo mejor va a ser más fácil que ustedes lo entiendan porque viene la pregunta. ¿Cierto? Entonces, chicos, todos atención, acuérdense que esta es pregunta de prueba. Si yo observo mi celular, hago la pregunta, ¿qué forma tiene? Rectangular. Rectangular, Sofía. Entonces, ese sería un análisis morfológico. ¿Se fijan? Hagamos un análisis, chiquillos, un análisis morfológico de este canastito que es una artesanía. Un análisis morfológico. ¿Ya? Esto está con un tipo de material artesanal, ¿cierto? Con una fibra de árbol, ¿verdad? Este es como un portaflorero. Ya. ¿Qué forma tiene? Cilíndrica, ¿cierto? Ya. Después dice, ¿qué función cumple? Ese sería el análisis funcional. ¿Qué función cumple? Es un portaflorero macetero, ¿ya? Análisis funcional. Después dice, y aquí está la confusión, así que atención, chicos. Dice, ¿cuáles son sus elementos y cómo se relacionan? Este elemento de acá es fibra vegetal, ¿cierto? Se saca de las hojitas de un árbol especial, el plátano, son unas fibras largas. Dice, ¿cuáles son sus elementos y cómo se relacionan? Es un solo tipo de elemento, ¿cierto? Y se relacionan con el medio ambiente porque no hubo intervención, ¿verdad? Esto se trabaja con material que está en desecho. Ese es el análisis estructural. Después dice, ¿cómo funciona? Chicos, que no es lo mismo que qué función cumple.
¿Entienden, cierto? Y ahí hay que tener cuidado. La pregunta, ¿cómo funciona? Análisis funcional, lo que hace. Pero después dice, ¿cómo funciona? Análisis del funcionamiento. ¿Cómo funciona? Tiene un espacio, se introduce el otro objeto y además es una figura decorativa. Después dice, ¿cómo está elaborado y de qué materiales? Eso sería un análisis técnico o tecnológico. ¿Qué materiales tienen? ¿Se dan cuenta, chicos, que todos los análisis están relacionados uno entre otros? Que pareciera que la pregunta es la misma y la respuesta también, pero no es así. Después dice, ¿qué valor tiene análisis socioeconómico? Acá, chicos, esto lo hicieron 3 personas. La que lo pensó, digamos, lo diseñó y lo que lo tejió. 3 personas. Por lo tanto, el valor, dependiendo del material, no es tan bajo. Después dice, ¿qué valor tiene? Sería el análisis económico. ¿Ya? ¿En qué se diferencia de objetos equivalentes? Aquí una pregunta. ¿A quién se le ocurre esta pregunta? ¿Qué tiene que ver con análisis equivalentes? ¿Con qué lo puedo comparar? ¿O el celular, con qué lo puedo comparar? Cuando hablamos de análisis comparativo, es que este celular, que es de los últimos, más o menos tiene altas aplicaciones, etcétera, este celular lo comparamos con este mismo celular antiguo. Siempre la comparación es con el mismo objeto, pero siempre uno es más avanzado que el otro, ¿cierto? Ahí hablamos de análisis comparativo. ¿Cómo está relacionado con el entorno? Obviamente muy bien, porque cumple la función. Sirve para llamar, para que te llamen, tiene aplicaciones, WhatsApp, cámara fotográfica, etc. ¿Cierto? Después dice, ese sería el análisis relacional, de relación. Y la última pregunta, Tita, no alcanzo a ver, dice, ¿cómo está vinculado a la estructura sociocultural y a las demandas sociales? Está vinculado, sí, con las demandas sociales, obvio. Esto nos sirve para comunicarnos siempre. Y ese fue el motivo, digamos, de su creación. Yo creo que una de las grandes creaciones de este tiempo fue el teléfono móvil. Es más fácil, más delgado, más... Ahora, depende del valor, claro. La marca, las empresas, las funciones, todo tiene que ver. Ya, Tita, veamos ahora. Tía, perdón, ¿sí? ¿Sigo bajando? Sí, por favor. Ya. Tenemos características de los objetos. Tiene características externas, que es el análisis estético, y las características internas, que es el análisis tecnológico, ¿cierto? Cómo están ensambladas, cómo está formado el teléfono. Ya, ¿qué viene ahora? Me parece que es la función, tía. Rudita. Claudia. Esta cosa queda pegada, no sé por qué. Claudita. Ya. Dice, ¿qué características y funciones? Bueno, también es como lo mismo del análisis anterior, la forma, ¿cierto? El volumen, etc. Ya, veamos lo que viene ahora. Se nos pasó el tiempo. Ya. ¿Cuáles son las diferencias entre todos los objetos que existen? Hay 2. Una, en que tenemos objetos simples. Esos objetos simples son los elementos más
más livianos, pequeños que existen. ¿Y cuál es su característica principal? Primero, el valor es bajísimo, y segundo, funcionan con nuestra energía, con energía manual. Y ahí entra, por ejemplo, la vajilla, tenedor, cuchara, etcétera, lápices, tijeras, sacapuntas, todos los objetos pequeñitos y que nosotros hacemos funcionar. Se llama energía manual. Esos serían los objetos simples, ¿verdad? Y los que vienen a continuación, tía, los objetos compuestos. Ahí hablamos ya de objetos compuestos cuando son más complicados, como por ejemplo todos los objetos electrónicos. Se llaman compuestos porque necesitan una energía externa para funcionar. Ahí tenemos algunos ejemplos, esta ampolleta, la radio, el teléfono, el fijo, el celular, etc. Y son compuestos, ¿por qué? Porque requieren de energía externa para funcionar y sus actividades son mecánicas o eléctricas. Acuérdense que cuando se acaba la carga o tenemos que volver a cargarlo, tenemos un cargador especial, lo enchufamos. Esas son energías externas. ¿Ya? Ahí tenemos los dos tipos de objetos. Simples, que son los livianos y pequeños y de bajo valor, y los compuestos, que son los grandes objetos tecnológicos que conocemos. ¿Cierto? Ya. Vamos a analizar, chicos, en el último ejemplo, tita. Miren, vamos a hacer lo siguiente, niños. Ahí dice análisis de un objeto tecnológico, cualquiera. Y como el que más conocen ustedes es el celular, vamos a hacer este análisis, pero ustedes lo van a hacer en su casa. Es lo mismo que el mismo ejemplo que vi recién, lo que yo les explicaba acerca de mi celular. ¿Ya? Eso es lo mismo. Pero ustedes lo van a hacer en su casa, en su cuaderno. No lo van a enviar, sí, ¿no? Va a ser como un ejercicio. ¿Ya, chicos? Entonces, toman su celular, cualquiera, el que esté en su casa, ¿ya? Y hacen todo este análisis. Escriben este cuadrito tal cual está acá. Número 1, análisis morfológico, y hacen la pregunta. ¿Qué forma tiene? Obviamente rectangular. ¿Qué función cumple? Ojalá pusieran todas las funciones, aunque son muchas, ¿cierto? O las aplicaciones que tiene, etc. Hagan este ejercicio y lo escriben en su cuaderno. Tarea para la casa, pero no la van a enviar, no hay tarea. ¿Qué viene, tía? Más abajo, Claudita. Ya, actividad. Importante. Ustedes cuando escriban en su cuaderno el título de la clase, el objetivo y la fecha, a continuación inmediatamente realizan el punto 2. ¿En qué dice? Escribe el ejemplo del objeto tecnológico analizado en tu cuaderno de tecnología. En este caso, ahora chicos, como ya vimos el celular en clase, y lo tenemos como claro, elijan otro. Pueden elegir otro, una radio, un reloj, pueden elegir, no sé, un objeto tecnológico doméstico, ¿verdad? Un televisor, etc. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque más adelante se los voy a pedir, con otro tipo de exigencia. Pero necesito que ustedes lo hagan en su casa, en su cuaderno. Y cualquier pregunta, por WhatsApp. Pero no a la tarea, porque eso lo vamos a ver después. ¿Ya, chicos? Lo que viene a continuación, tía, bueno, vienen los recursos, su cuaderno, etcétera. El link de interés sería en este caso la guía, que se las voy a enviar, ya por intermedio de los profes jefes, se las voy a enviar y revísenla. Cuando hagan el trabajo en su cuaderno, revísenla. Pero me interesa que registren el punto 1 y el punto 2 en su cuaderno, chicos, porque yo pienso, que más o menos a fines de octubre, noviembre ya vamos a tener clases presenciales. Y lo primero que voy a pedir va a ser el cuaderno. Lo primero. Así que vayan preocupándose, ¿ya, chicos? Estudien esto en su casa, porque ya viene un trabajo práctico
en que yo les hacía la pregunta a un curso ayer, ¿a ustedes les interesaría hacerlo en pareja o prefieren hacerlo en forma individual? Eso me lo contestan después en la otra clase. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Hoy día estuvieron como medio repolones, ¿eh? No sé si tenían sueño, no habían tomado desayuno. Quiero felicitar específicamente a Martín, a Sofía, a Franco y a Milla, que también intervino por la participación de hoy día. Estuvieron muy bien, felicitaciones. ¿Ya? Y recuerden que hay nota posterior. Un besito, un abrazo.